Muy buenos días, queridos estudiantes de la Cátedra UNADISTA. Sean todos ustedes bienvenidos a la quinta sesión de encuentros sincrónicos del reto 2 de esta cátedra. Hoy es sábado 2 de julio, son las 8:02 de la mañana y estamos dando inicio puntual a este encuentro por respeto a los estudiantes que se conectaron anticipadamente, con tiempo. A todos ellos les agradezco su puntualidad y en ese sentido estamos iniciando pues por esa razón muy puntualmente. El día de hoy vamos a tener una actividad que está dividida en dos partes. En la primera parte, que vamos a utilizar más o menos una media hora, vamos a hacer un recuento de las actividades del reto 2. Vamos a revisar una a una estas actividades del reto 2, dado que el 5 de julio es la fecha límite para que ustedes entreguen su trabajo correspondiente al reto 2 y por esa razón entonces vamos a darle una revisada a todas esas actividades que componen el reto 2. La segunda parte de nuestro encuentro del día de hoy, que durará una hora, la dedicaremos a sostener un conversatorio en el que charlaremos justamente sobre los desafíos que supone la educación a distancia. Entonces, estas son las dos partes que componen este encuentro, esta actividad. Y bueno, vamos a dar inicio, vamos a empezar por revisar las actividades del reto 2. Para ello, necesitaría que me confirmen si ustedes están viendo mi pantalla en este momento, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces les recuerdo, este es digamos, el recorrido por todas las actividades que ustedes tienen que realizar durante el reto 2, que cierra el próximo 5 de julio. A ver, reviso. 5 de julio, eso es el próximo martes a la medianoche, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar cada una de estas actividades. En este momento están viendo en pantalla los 5 puntos que componen el reto 2, ¿cierto? Entonces, el primero es un poco el enlace, la articulación con el reto 1 y tiene que ver con que ustedes revisen la retroalimentación y revisen la entrega que ustedes hicieron a la luz de esa retroalimentación que yo ya les hice. En este punto, todos ustedes tienen ya una calificación de la entrega que hicieron del trabajo en el reto 1 y tienen también una retroalimentación. ¿Por qué es importante mencionar esto y por qué lo ponemos en primer lugar como la primera actividad que deben ustedes realizar del reto 2? Es importante que ustedes sepan que aquí en la universidad la calificación no es como muchos estudiantes tal vez en la educación ortodoxa sienten que es como una condena, ¿no? Entonces me rajó el profe, me rajó, me perdí por una décima, bueno, ¿cierto? O no me quiso poner el 5 ese profesor, bueno, como en general los estudiantes sienten que la calificación es eso, es como una condena. Pero nosotros tenemos una visión distinta de la evaluación, ¿cierto? Y la evaluación es un escenario también de formación, ¿cierto? Entonces, aquí en la UNAD se utiliza la calificación como un termómetro, ¿cierto? Que mide el desempeño del estudiante en un momento dado, pero
los estudiantes tienen el derecho de mejorar esas entregas, digamos, que hicieron, si tuvieron calificaciones de pronto muy bajitas, o si tienen ansias de obtener todos los puntos, si quieren hacer ese esfuerzo suplementario que les faltó para obtener todos los puntos, pues pueden siempre mejorar sus entregas, siempre, ¿cierto? Entonces, la invitación con ese primer puntico que pongo como actividad del reto 2 es a que revisen esa retroalimentación. Si les fue muy mal, si tuvieron una calificación muy bajita, pues que vuelvan a afinar, a mejorar las actividades del reto 1, ¿cierto? Y puedan hacerme una entrega que les aumente, digamos, esa calificación y que dé cuenta de bueno, del desempeño que ustedes tuvieron en el reto 1, ¿cierto? Entonces, es una invitación a que actualicen esa calificación si es que acaso les fue muy mal, si es que acaso ustedes esperaban todos los puntos y tal vez por un detalle pequeño no los obtuvieron, bueno, pueden actualizar ese trabajo y hacérmelo llegar mediante nuestra mensajería interna de la cátedra. Ustedes saben que cuando entramos al aula virtual de la Cátedra UNADista o a cualquier otro curso de la UNAD, en la parte superior derecha de la pantalla aparece su nombre y al lado aparece un botoncito con forma de sobre o de cartica, ¿cierto? Y esa es la mensajería interna de ese curso. Allí usted hace clic en esa cartica y va a encontrar un enlace que dice redactar y allí me puede enviar un mensaje, idealmente pues con la mejora de su trabajo, con ese trabajo ajustado, mejorado, y eso le va a permitir a usted obtener pues una mejor calificación. Si aquí se encuentran estudiantes que no hicieron la entrega, que no hicieron, digamos, la entrega del reto 1, que por algún motivo, cualquiera que él sea, no realizaron esa entrega, pueden hacerla, pero tienen que tener en cuenta que no van a recibir todos los puntos o los 25 puntos, ¿cierto?, del reto 1, porque había un criterio de evaluación que correspondía a la participación en el foro de discusión del reto y ese foro de discusión está cerrado en este momento. Entonces, si usted no participó en ese foro de discusión, esos puntos ya no los va a poder recuperar, pero los puntos que tienen que ver con la entrega del mapa de identificación UNADista, pues esos sí que me los va a poder entregar y va a poder recibir algunos, o más bien rescatar algunos puntos de ese reto 1. Bueno, esa sería la primera actividad del reto 2, que es revisar la retroalimentación y lo que ustedes hicieron durante el reto 1. La segunda actividad tiene que ver con el material de estudio de este reto. En este caso tenemos 3 recursos pedagógicos que están allí en pantalla y quisiera pedirle a alguno de ustedes que me ayude con la lectura de de los títulos de ese material de estudio. Si alguien quiere ayudarme con esa lectura, puede levantar la mano en este momento para que haga la lectura. A ver si alguien se postula. Pueden levantar la manito. ¿Nadie? ¿Qué pasa, chicos? ¿Están dormidos todavía? Muchas gracias, Sandra Paola. Entonces, Sandra, vas a ayudarme con la lectura del segundo punto, por favor. Sí, buenos días, querido profesor. Bueno, en el reto 2 hay unas referencias bibliográficas en la unidad. ¿Será eso? Qué pena, profe.
Ok, ¿Estás viendo mi pantalla en este momento? permítame. Estaba viendo el campus virtual, qué pena. Ah, ya, Reto 2. Listo. Leer para argumentar. exactamente. Dice, realizar la lectura de 1. El reto de educar sin distancias. 2. Los desafíos de la educación a distancia del siglo XXI. Y 3. OVA, impronta una lista. Muchísimas gracias, Sandra. Esos son los 3 recursos pedagógicos que debemos estudiar y que debemos apropiar en este reto 2. Pero, Sandra, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú te das cuenta que el tercer recurso pedagógico dice OVA? OVA impronta una lista y los otros dos no dicen eso. ¿Cuál será la diferencia entre los 2 primeros recursos y ese tercero que es un OVA? ¿Cuál es la diferencia entre un OVA y los otros 2 recursos? ¿Tú, Sí, tú, tú tienes claro eso? lo que pasa es que el OVA es un objeto virtual de aprendizaje. Entonces, ese es, digamos que es una herramienta tecnológica que nos permite interactuar con el conocimiento de manera más dinámica. Lo entiendo Ujú. así, qué pena si me equivoco. No, Eh, es así, ¿Sí? pero el OVA tiene una característica un poco distinta a los 2 primeros, porque los 2 primeros también son presentaciones interactivas, donde tú escuchas la voz del lector de pantalla, donde puedes ir pasando cada página, cada diapositiva de manera interactiva. Pero el OVA tiene una característica suplementaria, ¿te acuerdas cuál es? Una característica. Que no tienen los otros 2. Sí, y es que cuando uno va a las referencias bibliográficas, está en un Sí, cuadrito. por qué estar aparte? ¿Por qué será que está aparte? ¿Alguien, Dios. alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué ese OVA está un poquito aparte? ¿Por qué es distinto a los otros 2? ¿Alguien puede decirme, chicos? Pro- pro- Sí, profe, no sé adelante. qué pena. Es porque, no sé, es una ficha técnica, es por eso. Es más preciso que eso, Sandra, es más preciso. ¿Tú ya recorriste el OVA? ¿Ya lo hiciste? Sí, sí, señor. Sí. Incluso de ahí pude sacar la participación de mi foro. Ok. ¿Y qué diferencia encontraste con los otros 2, digamos, recursos que son más informativos, digamos? Los otros recursos, claro, te dan información, son más de lectura, de consultar, pero en el OVA hay algo más. ¿Qué será? Bueno, ¿nadie? ¿Qué me dicen los demás? ¿Qué será? Eh, Hay una manito levantada. Adelante, Jimmy. Sí, ¿Qué buenos será días. eso que Buenas. diferencia el OVA de los otros 2 recursos? Profe, pues como yo lo vi al momento de explorar, es que adicional a que tenemos, pues efectivamente la lectura y la interacción con el conocimiento, nos plantea como una especie de ejercicios o de actividades Exacto, inmediatamente como un control de lectura, inmediatamente apenas terminamos cada una de las fases que trae el OVA. exactamente, Jimmy. Por eso se denomina distinto, ¿sí? Un objeto virtual de aprendizaje tiene implícito en su contenido actividades, acciones que el estudiante debe hacer para que tienen una relación con, digamos, la temática o los conceptos que están allí expuestos. Los otros 2 recursos son recursos, digamos, de consulta, pero allí no tienes que desarrollar una actividad precisa, ¿cierto? Sino consultarlos. En el OVA sí debes hacer una serie de, como tú dijiste, ejercicios o actividades que tienes que resolver allí dentro de ese recurso interactivo. ¿Se entiende esto? Sí, sí, señor. Ok, bueno, perfecto. Entonces, esa es la segunda actividad del reto 2, consultar,
leer, apropiar ese material de estudio y, por supuesto, realizar las actividades del OVA. Vamos a pasar al punto número 3 del reto 2, que tiene que ver con la participación en el foro de discusión, ¿cierto? Esa participación en este reto 2 tiene 3 momentos. Ustedes deben hacer 3 intervenciones en ese foro de discusión. La primera es seleccionar una de las 5 preguntas que propone la guía de actividades, ¿cierto? Entonces ustedes le van a informar a sus compañeros de equipo, sus compañeros de grupo, qué pregunta van a trabajar para que no haya 2 estudiantes que estén trabajando la misma pregunta, ¿cierto? Que no haya 2 estudiantes que están trabajando la pregunta 3, por ejemplo, sino que si usted va a escoger su pregunta, pues tiene que entrar al foro de discusión, mirar que esa pregunta que usted quiere trabajar no la haya cogido nadie antes y decirle a los demás, bueno, chicos, como nadie ha cogido la 4, pues yo voy a trabajar la pregunta número 4. O si usted es el primero en participar, pues usted puede elegir y les informa que eligió la que a usted más le interese. Entonces, ese sería el primer momento, el primer, digamos, aporte que usted hace en el foro, ¿cierto? Luego, el segundo momento de participación sería resolver la pregunta, ¿cierto? Digamos, escribir una respuesta argumentada a esa pregunta que usted está trabajando y allí ustedes tienen que tener en cuenta que no se trata de dar su opinión personal, no se trata de decir, a mí me parece o yo creo que la UNAD, el mayor desafío de la UNAD fue empezar, ¿sí? Pero esa opinión, ¿qué peso tiene esa opinión, digamos, frente a el propósito del foro de discusión, que es construir conocimiento, ¿cierto? Entonces, esto no es un foro de intercambio de opiniones, no es un foro donde yo escribo lo que me parece, lo que yo pienso, no, no es eso. Usted puede escribir lo que usted piensa, siempre y cuando le dé un sustento teórico o un sustento académico a eso que está diciendo, ¿cierto? Entonces, si usted cree que lo más difícil, que el desafío más difícil de la UNAD fue empezar, ¿cierto? Empezar a operar, pues tiene que sustentar eso. ¿Cómo? Investigando, ¿cierto? Entonces, si en los recursos, en el material de estudio, no dice eso que usted piensa, que usted quiere decir en el foro, pues usted tiene que buscar un material distinto al material de estudio que sustente eso que usted está diciendo. Entonces, la mayor dificultad o el mayor desafío para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia fue empezar porque, como dice el Ministerio de Educación, y usted está citando, digamos, a una entidad, al Ministerio de Educación, en 1982, el presidente Belisario Betancur, bueno, en fin, comienza a darle sustento a eso que usted está diciendo, ¿cierto? Con bases sólidas, con bases teóricas, con bases bibliográficas sólidas, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay una gran diferencia entre opinar desde el sentido común, desde lo que yo creo, ¿cierto? Y hacer una opinión, digamos, sustentada, argumentada, con bases académicas, con bases bibliográficas, con bases teóricas. Son 2 cosas muy distintas. Y lo que tenemos aquí es un foro de discusión académica. Para ello, es importante que usted comience a familiarizarse con el uso de las normas APA, ¿cierto? Porque las normas APA son un estándar internacional que nos indica de qué manera debemos citar una fuente de información, una fuente de conocimiento. Y cada vez que hagamos una intervención
en un foro de discusión, es importante acudir a esas normas APA y citar a nuestras fuentes. De esa manera, lo que decimos tiene un sustento en el rigor académico y no queda solamente como un intercambio, digamos, de chismes, ¿cierto? O si no, el foro se llamaría foro de chismes o foro de opiniones, ¿cierto? Esto no es eso. Esto es un foro de discusión académica y cada intervención tiene que estar sustentada con una fuente validada por digamos, la academia, ¿cierto? Entonces, una publicación acreditada. Bueno, en este caso, ustedes pueden usar el material de estudio. Aquí hay tres recursos bibliográficos, recursos pedagógicos que ustedes pueden citar para sustentar su opinión. Entonces, ese es el segundo momento de participación en el foro, su respuesta argumentada y sustentada teóricamente. Y el tercer momento es cuando usted va a hacerle un aporte a la respuesta que dio uno de sus compañeros, al menos uno de sus compañeros. Si a usted le gusta mucho la discusión y quiere fomentarla, pues puede hacer más aportes, si quiere, a sus 4 compañeros, les puede escribir, puede, digamos, plantearles discusiones a cada uno de ellos, pero al menos a uno de ellos tiene usted que hacerlo para poder cumplir con esa actividad del reto 2. Entonces, fíjense, son 3 momentos: selección de la pregunta, respuesta argumentada y sustentada teóricamente, y digamos, un aporte que enriquezca la discusión a al menos uno de sus compañeros. Esos son los 3 momentos de participación en el foro de discusión. Entonces, voy a detenerme aquí un momentico para escucharlos y quisiera saber si sobre esto hay alguna observación, algún comentario. Recuerden que pueden pedir la palabra levantando la manito, así como acaba de hacer Angie. Adelante, Angie. Profe, buenos días, compañeros, buenos días. Profe, yo quería pedirle un favor. Es que lo que pasa es que cuando yo entro al foro, a los links para la lectura, Sí. todos me retroalimentan a una misma página que son los hábitos de estudio y no me da ninguna información aparte, ninguno de los 3. Ok. Te voy a mostrar en este momento dónde encuentras el material de estudio. Permíteme, voy a ingresar a nuestro campus. A ver, por aquí, ingresemos por acá. Creo que tengo el correo abierto. Sí. Entonces veamos eso, porque es importante que tengas acceso al material de estudio para que puedas desarrollar el reto como debe ser. Entonces, voy a ingresar, todo esto ustedes saben hacerlo, ingresan al campus, reciben este código de confirmación y con el enlace pueden ingresar al campus. A mí a veces me molesta esta parte de conocer su ubicación geográfica. Me parece como si yo no le permitiera al navegador conocerla, pero cuando hago clic aquí, dice siempre permitir que el campus virtual acceda a su ubicación, o sea que sí se lo permito, pero el campus como que no lo detecta. Entonces, lo que hago es que le cambio esta H de aquí del campus, la cambio por una F, y ya ahí me deja ingresar. Bueno, entonces vamos a entrar. Vamos a entrar. Angie, ¿me puedes decir tu número de cédula, por favor? 1032. Sí. 507-500. 507-500. Bueno, entonces en este momento vamos a ver el foro,
el campus virtual de Angie, ¿cierto? Este es. Entonces vemos que Angie tiene 3 cursos matriculados en este periodo. Tiene la cátedra unadista, epistemología de la psicología e historia de la psicología. En la cátedra unadista, Angie se inscribió para un encuentro B-Learning el próximo sábado 9 de julio a las 8 de la mañana. Estás inscrita para el encuentro virtual y este es el enlace que vas a utilizar ese día para ingresar, Angie. Este encuentro al que te inscribiste se llama B-Learning porque antes de la pandemia era un encuentro presencial. Todos los estudiantes iban a la universidad y nos sentábamos en una sala de computadores y, digamos, hacíamos el encuentro presencialmente. Después de la pandemia, o cuando ocurre la pandemia, esos encuentros B-Learning se vuelven virtuales y hoy en día todavía están, digamos, son virtuales. Aunque hay algunas ofertas de encuentros B-Learning presenciales, pero en este momento son escasas. Antes todas eran presenciales, hoy en día pues son virtuales. Entonces, muy bien, ya te inscribiste en tu encuentro B-Learning. Este encuentro B-Learning es, digamos, es interesante para los estudiantes porque les otorga algunos puntos suplementarios, unos puntos extra, y hay varios encuentros durante el periodo y esos encuentros les dan puntos extras. Así que los estudiantes que van con un desempeño bajito o algo así, es recomendable que ingresen a esos encuentros, aunque no son obligatorios, sí les proporcionan esos punticos extra que les ayudan a subir su calificación y además profundizan sobre asuntos que estamos estudiando en la cátedra y eso es bien interesante. Eso será el próximo sábado 9 de julio de 8 a 10 de la mañana. Bueno, vamos a ingresar, Angie, a la cátedra unadista. Lo primero que yo hago al ingresar a la cátedra unadista o a cualquier curso de la UNAD, es revisar que la barra de progreso inicial esté completamente en verde, ¿cierto? Eso indica que todo el material de estudio, todos los contenidos están desbloqueados, porque si esto tuviera algún segmento de esta barra azul, en este azul que está por aquí abajito, pues indicaría que el estudiante no ha hecho el desbloqueo completo de los contenidos y tendría que hacer clic en el segmento azul para desbloquearlos. Vemos que, bueno, Angie tiene todo eso desbloqueado. Vamos a ingresar al entorno de aprendizaje, Angie, que es donde se encuentra el material de estudio, ¿no? Este es el entorno más importante de cualquier curso en la UNAD, el entorno de aprendizaje. Allí están los foros de discusión, las guías de actividades y está el material de estudio. Entonces vamos a ingresar a este entorno de aprendizaje y cuando se nos abre la página del entorno de aprendizaje tenemos por aquí contenidos y referentes bibliográficos. Allí en la unidad 1 vamos a encontrar los contenidos del reto 1 y del reto 2. Entonces, el reto 1 y el reto 2 componen la unidad 1 de la cátedra y allí vamos a ingresar para ver esos contenidos y referentes bibliográficos de la unidad. Entonces, vemos que están separados el material de estudio para el reto 1, que ustedes ya entregaron, ¿cierto? Y lo que nos pregunta Angie es el material de estudio para el reto 2. Aquí tenemos los tres recursos pedagógicos que hablábamos hace un momento, ¿cierto? El reto de educar sin distancias, los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI y la impronta unadista.
¿cierto? Que es el OVA. El OVA, impronta unadista. Estos, Angie, serían los 3 recursos que tú tienes que consultar, que estudiar para poder realizar las actividades del reto 2. ¿Listo? ¿Se entiende dónde están? ¿Dónde los puedes ubicar? Sí, sí, señor. Solo era que cuando yo los abría, me aparecía un solo enlace, pero no me había metido por ese lado, sino por donde nos habías escrito la actividad En el foro. Desde el foro intentaste abrirlos pero no me dejaba. no te dejaba. O Bueno, sea, abría, pero solo un solo enlace. solo uno, ya. Bueno, acá encuentras los 3, ahí sí están bien hechos los enlaces, ¿cierto? No apuntan al mismo sitio, sino cada uno apunta al recurso que dice allí. Gracias. Bueno, Angie, entonces vamos a continuar. Si no hay otros comentarios, vamos a continuar con el resto de actividades del reto 2. La actividad número 4 tiene que ver con esto que estamos haciendo el día de hoy, agendar y participar en el conversatorio. Si ustedes están aquí conectados, quiere decir que ya agendaron este encuentro conmigo con el formulario que les dejé en el foro de discusión. Por eso están ustedes aquí, recibieron la invitación y se conectaron a tiempo para este espacio. Es decir que ustedes tienen derecho a hasta 30 puntos por agendar y participar en este conversatorio. Para que yo pueda darles esos 30 puntos de participación es vital que ustedes me den sus datos en el registro de asistencia que voy a volver a compartir por aquí. En el chat de nuestra sala acabo de volver a compartir el formulario de registro de asistencia para que ustedes puedan dejar allí la evidencia de que ustedes asistieron el día de hoy. Entonces, los invito a que lo hagan para que yo pueda, en función de ese listado que se genera allí, otorgarles hasta 30 puntos de participación en este espacio. Y el quinto punto es la construcción de la segunda parte del mapa de identificación unadista. Para ello, le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude con la lectura de esos 4 punticos que están allí en el número 5, en el numeral 5, leyendo esos puntos que son las actividades de construcción del mapa de identificación unadista. Entonces voy a ver si alguien levanta la mano, por favor, y me ayuda con la lectura de esos 4 puntos. Adelante, Angie, muchas gracias por tu participación. ¿Me puedes ayudar con la lectura del numeral 5, por favor? 5. Construir la segunda parte del mapa. Gráfico sobre los desafíos de la educación a distancia. Descripción de los desafíos que enfrentas y tu aporte como futuro líder unadista. Respuestas a las preguntas del OVA sobre liderazgo transformador. Y 4, referencias bibliográficas según normas APA. Exactamente, muchas gracias, Angie. Esos son, digamos, los elementos que componen la segunda parte del mapa de identificación unadista. Entonces vamos a revisarlos. Yo tengo por aquí el formato PowerPoint abierto, que corresponde a la segunda parte del mapa de identificación unadista. Y aquí ustedes ven que es un archivo PowerPoint. Estos campos de texto, pues ustedes los pueden editar haciendo doble clic para poner allí su nombre, su número de identidad, que puede ser su tarjeta de identidad, si usted es menor de edad, o su cédula de ciudadanía o de extranjería. Usted puede poner allí ese número que corresponde a su código de estudiante en la universidad.
en la segunda diapositiva hay una ficha de lectura que tiene 3 preguntas para hacer una especie de, digamos, control de lectura para saber que usted, digamos, apropió lo más relevante de cada uno de estos recursos pedagógicos del material de estudio. Entonces, para ello están estas 3 preguntas que usted puede responder simplemente haciendo doble clic en el campo de texto para incluir allí su respuesta. La diapositiva número 3 tiene que ver con la actividad del día de hoy. Aquí usted va a poner la fecha y la hora de este conversatorio y va a incluir en este campo el listado de los 10 aspectos más importantes de este conversatorio. Les recuerdo que nuestro encuentro de hoy se divide en 2 partes. Estamos en la primera, donde estamos haciendo un recuento de las actividades del reto 2, y en la segunda parte ustedes van a tomar la palabra, son ustedes los que van a conversar y vamos a discutir sobre los desafíos de la educación a distancia, ¿cierto? Entonces, de esa discusión es que ustedes van a tomar los 10 aspectos más importantes del conversatorio. Y la siguiente diapositiva es un espacio para que ustedes pongan aquí un esquema gráfico, ¿cierto? Un organizador gráfico o un esquema gráfico que sintetice, que resuma el conversatorio, ¿cierto? Ustedes van a hacer una síntesis gráfica de lo que se dijo aquí en el conversatorio. Entonces, la idea es que tomen estos 10 aspectos más importantes del conversatorio y aquí lo grafiquen poniendo relación o relacionando cada uno de esos aspectos de acuerdo a lo que conversemos en la segunda parte de este encuentro. Luego, en la quinta diapositiva, esta parte tiene que ver más con los desafíos personales que cada uno de ustedes está viviendo y cómo ha pensado superar esos desafíos, ¿cierto? Eso ya es más algo personal, más individual y personal. Luego, en la diapositiva número 6, comienzan las preguntas que provienen del OVA, ¿cierto? Del objeto virtual de aprendizaje, sobre su proyección como líder transformador o transformacional, como dicen aquí en la universidad, unadista. Entonces recuerden que la apuesta política de la universidad es formar a los líderes que van a transformar las comunidades de todo el país, en todo el territorio, y dentro de esa lógica, pues queremos saber cómo se proyecta usted como ese líder de su comunidad capaz de transformar el contexto en el que vive. Eso es importante tenerlo en mente durante toda su formación porque de allí es que pueden surgir transformaciones, digamos, reales, importantes en las comunidades. Entiéndase comunidad no solo como una vereda, un territorio, un pueblito, sino si usted vive en la gran ciudad, pues su comunidad puede ser su barrio, puede ser su cuadra, puede ser su edificio, puede ser sus vecinos que viven en el mismo piso que usted, ¿cierto? Entonces, con esa idea en mente es que ustedes pueden responder estas preguntas de proyección como líderes unadistas, ¿cierto? Entonces la diapositiva 6 y la 7 tienen que ver con eso. Y finalmente, las referencias bibliográficas, aquí pues los más, digamos, conservadores, los estudiantes más conservadores deben poner al menos las 3 referencias del material de estudio, ¿cierto? Los 3 recursos pedagógicos que estamos estudiando
en este reto, y los estudiantes más proactivos, que van más allá, seguramente van a poner más referencias de otros recursos que hayan encontrado, tal vez en la biblioteca de la universidad, tal vez por fuera, pero todo eso debe estar con el formato de las normas APA, ¿no? Las referencias bibliográficas se construyen de acuerdo a las normas APA. Y esa sería la diapositiva final. Con eso terminarían ustedes el reto 2 y podrían ya hacer su entrega en el entorno de evaluación. Entonces, bueno, con eso queda el recorrido completo de las actividades del reto 2. Quisiera escucharlos, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre las actividades del reto 2, algún comentario, alguna observación, chicos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, bueno, sí, escuchamos a Jimmy Sandoval. Profe, tengo una duda en la parte del esquema gráfico como resultado del conversatorio. A ver si de pronto nos puede explicar un poquito más cómo se desarrolla esa relación que debe haber, o si es como organizar de esas 10 ideas principales que sacamos en la primera diapositiva y irlas relacionando, o cómo es ese pedazo. Sí, muy buena pregunta, Jimmy. Muchas gracias. Efectivamente, la idea es que ustedes puedan hacer una síntesis visual, una síntesis gráfica de la discusión que vamos a tener, ¿cierto? Del conversatorio que vamos a tener. Entonces, ¿cómo podría hacerse esa síntesis? A ver si yo por aquí tengo. A ver si esto me deja ver. Sí. Esta presentación, porque aquí traía yo algunos ejemplos de lo que pueden ser esos esquemas gráficos. Entonces, por ejemplo, este es un esquema gráfico del tipo mapa conceptual, ¿no? Entonces, fíjense que mapa conceptual, pues, está compuesto, como su nombre lo indica, de conceptos, pero esos conceptos están relacionados unos con otros a través de conectores, ¿cierto? Y eso hace que si usted construye un mapa conceptual, el mapa conceptual funcione casi como un texto lineal. Entonces, este mapa que estamos viendo en pantalla, este mapa conceptual, lo podemos leer como si fuera un párrafo, como si fuera una frase, como si fuera un texto lineal. Entonces, Jimmy, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo este mapa conceptual? Sí, claro, profe. Entonces, inicia con el título de mapa conceptual. Un conector es un esquema conformado por conceptos, elipses, palabras claves, líneas relacionantes. Exacto. Ahora léelo linealmente. Mapa, Léelo con- de corrido como si fuera un párrafo, una frase. Listo. Mapa conceptual es un esquema conformado por conceptos, elipses, palabras claves, líneas relacionantes. Exacto. Entonces, esa es la característica de un mapa conceptual. Se puede leer como si fuera un texto lineal, un párrafo o una frase, ¿no? Este es uno de los esquemas gráficos que pueden utilizar para incluir allí en el formato PowerPoint. ¿Qué debería tener su mapa conceptual? Bueno, los conceptos que vamos a abordar durante el conversatorio y la relación entre esos conceptos, ¿cierto? Otro tipo de esquema gráfico que ustedes podrían utilizar es, por ejemplo, ¿cierto? ¿Quién me dice cómo se llama este esquema gráfico, este tipo de esquemas gráficos, cómo se llaman? ¿Mapa mental? ¿Quién dijo mapa mental?
No escuché quién lo dijo, creo que fue Angie. ¿Fuiste tú, Angie? Señor. Bueno, sí, es exactamente eso. Este es un mapa mental que, digamos, busca, digamos, reflejar una imagen parecida al funcionamiento de nuestra mente, ¿cierto? Nuestra mente no es lineal, sino que nuestra mente es mucho más compleja y el mapa mental busca eso, busca ser un reflejo del funcionamiento de nuestra mente. Por eso, en el mapa mental, digamos que tienen cabida también las imágenes, los colores, el tamaño del texto tiene una relevancia, entonces los textos más grandes son más importantes, los más pequeños menos importantes, ¿cierto? Y si quisiéramos hacer una lectura de este esquema gráfico, pues tendríamos que empezar a interpretarlo, ¿no? A relacionar las imágenes, bueno, a hacer una lectura justamente no lineal. Es decir, si dos estudiantes hacen la lectura del mismo mapa mental, pues puede que uno encuentre algunas relaciones y otro otras relaciones nuevas. Entonces, no tenemos una linealidad en el mapa mental, sino que es mucho más libre, mucho más parecido al funcionamiento de libre asociación de nuestra mente, ¿cierto? Cuando nosotros vemos bueno, una imagen, algo, la asociamos con algo que ya conocemos y eso, digamos, es personal, eso depende de nuestras vivencias personales y de esa manera la libre asociación se ve aquí, digamos, en la interpretación de un mapa mental. Entonces, esta es otra posibilidad. Ustedes pueden hacer un mapa mental para resumir, sintetizar nuestro conversatorio. ¿Quién me dice cómo se llama este tipo de esquema gráfico que está ahora en pantalla? El tercer ejemplo que les traigo. Línea del tiempo, no. Bueno, ahí sí uno de ellos podría ser una línea de tiempo, pero hay una categoría más amplia que digamos, reúne a todos estos gráficos que están aquí, ¿cierto? El de la derecha se puede llamar algo así como un árbol de jerarquía, este que está abajo podría ser una línea de tiempo, pero hay una denominación que los reúne a todos. ¿Alguien sabe cuál es? No, ni idea. ¿Han escuchado tal vez una palabrita que, eh, que ahora se usa mucho y es infografía? ¿Eso lo han escuchado antes o es la primera vez que escuchan esa palabra? Primera vez. Angie, ¿cierto? Nos dice que es la primera vez y los demás ya habían escuchado la palabra infografía. Yo sí la había escuchado, profe, pero la verdad no sé cómo funciona o qué es en realidad. Ok, Jimmy sí había escuchado la palabrita y los demás. Bueno, yo les recuerdo que cuando entremos en el conversatorio, todos van a tener que activar sus micrófonos y conversar, porque de eso dependen, bueno, pues el desempeño en este encuentro. La palabra Sí, infografía, profe, la verdad. Jimmy, ¿sí? Sí, yo sí lo había escuchado, la verdad. Y había ¿Quién? visto, pues, son Wendy Morales. Wendy. Yo lo había visto, son maneras gráficas de organizar la información. No se tiene Exacto. como un estándar específico, se manejan colores, se manejan formas. Exactamente, Wendy, así es. Sí, tal como lo dice Wendy, una infografía es información graficada, ¿cierto? Entonces, generalmente es la manera visual como se interpretan datos que provienen a veces de una tabla de datos, de una base de datos, de una hoja de cálculo. Ustedes saben que el ojo humano, para encontrar, por ejemplo, un patrón
dentro de una tabla llena de datos, pues sería muy difícil, ¿no? A puro ojo encontrar un patrón. Pero si graficamos esa información de una manera visual, podríamos de manera más fácil hacer un énfasis sobre un patrón determinado, sobre una información que es más relevante que otra, y para eso se usan las infografías, ¿cierto? Entonces, estas de aquí son algunos ejemplos de infografía que ustedes también pueden explorar. Y el último tipo de esquema gráfico que les traigo hoy, pues es el famosísimo y reconocidísimo cuadro sinóptico. Yo, por ejemplo, vengo usando cuadros sinópticos desde que estaba en primero de bachillerato, así se llamaba mi curso, primero de bachillerato, no era sexto, sino primero de bachillerato, y desde ahí vengo usando cuadros sinópticos. Yo me acuerdo que por allá en sexto tenía que hacer una comparación de las distintas culturas mesoamericanas que habitaron nuestro continente, por allá cuando yo tenía como 12 años. Entonces recuerdo que gracias al cuadro sinóptico pude hacer esa comparación y desde ahí vengo utilizando esta técnica absolutamente sencilla, pero muy poderosa, ¿cierto? Que son los cuadros sinópticos. Hoy en día, en el nivel universitario, los cuadros sinópticos yo los utilizo para planear, para hacer un plan de escritura. Cuando tengo que escribir un artículo, un texto, un ensayo, yo lo primero que hago es planear esa escritura de ese texto con un cuadro sinóptico, identificando la idea gruesa, la idea general, que generalmente yo la planteo como una pregunta que mi texto va a tratar de responder, y de ahí se desprenden pues las ideas principales que podrían responder esa pregunta, luego las ideas complementarias que van a sustentar esas ideas principales, y por último los datos, cifras, números, ¿cierto? Todos estos detalles que sustentarían todo el texto. Y de esa manera, después de hacer una planificación del texto que yo voy a escribir, pues me lanzo en la escritura sin el peligro de repetirme indefinidamente, que es lo que le pasa a muchos estudiantes nuevos, ¿cierto? Que se enfrentan a la escritura de un texto y comienzan a escribir el primer párrafo y se dan cuenta que en el segundo párrafo repitieron lo mismo del primero, pero con otras palabras, y en el tercero también dijeron una idea que estaba en el primero y otra en el tercero, y digamos que comienzan a patinar en la escritura del texto y no avanzan y siempre repiten lo mismo, y se desesperan y entonces van y lo más fácil es copiar de internet algo y pegarlo para entregar, ¿no? Entonces, para evitar ese plagio, caer en esa práctica que es pues muy problemática, tiene implicaciones incluso legales, ¿cierto? Ustedes saben que hubo un escándalo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia porque hizo plagio en su tesis de maestría. Entonces, pues eso tiene implicaciones muy duras. La Universidad Externado de Colombia le quitó el título de maestría a nadie menos que la presidenta de la Cámara de Representantes. Entonces, eso tiene implicaciones, incluso legales, y para que ustedes ni se acerquen a esa idea de plagiar, pues les recomiendo que con un sencillo cuadro sinóptico planeen la escritura de sus textos y verán que luego de tener todo eso puesto en un esquema es mucho más fácil escribir. Bueno, ahí me salí un poquito del tema, pero el cuadro sinóptico podría ser un esquema gráfico con el que ustedes puedan resumir nuestro conversatorio. ¿Más claro, Jimmy? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces si no hay más comentarios sobre lo que hemos hablado hasta ahora, vamos a entrar en la parte más interesante de este conversatorio, que es el conversatorio, cuando ustedes toman la palabra, cuando ustedes participan y van a
responder la pregunta que nos trae aquí, ¿cierto? Que es la pregunta que nos plantea la guía de actividades. Entonces, les voy a explicar un poquito la dinámica. Cada uno de ustedes debe participar, ¿cierto? Y antes de lanzarse a responder la pregunta de lleno, lo que van a hacer es que nos van a contar a los demás, bueno, van a hacer una presentación, nos van a contar cuál es su nombre, qué programa están estudiando aquí en la universidad, desde dónde están conectados el día de hoy, ¿cierto? Si están en Bogotá, por ejemplo, nos dicen, yo estoy en la localidad de Bosa o estoy en la localidad de Engativá, bueno, en la localidad en la que estén, si quieren compartir en qué barrio están también. Y por último nos cuentan cuál ha sido su experiencia previa en educación superior, si esta es la segunda o la tercera carrera que usted está haciendo, o si usted inició una carrera y la dejó a medias, o si usted ya tiene un título de tecnólogo o de técnico profesional en tal cosa. Bueno, nos cuenta su recorrido en la educación superior. O si esta es su primera experiencia, pues también nos lo cuenta. Entonces, con esa presentación ya ustedes pueden, ahí sí, responder la pregunta que nos convoca el día de hoy, que la voy a poner en pantalla. Y es esta. Entonces, después de presentarse, dan lectura a la pregunta y la responden. Entonces, para empezar, pueden levantar su manito para ir asignando un orden de participación. Les recuerdo que todos deben participar. Bueno, entonces vamos a empezar con el compañero Jimmy Sandoval, luego va la compañera Norma Valentina Lozada, luego va a participar Sandra Paola, después Wendy, después Angie, después Cristian Salcedo y los demás pues van a ir levantando su manito para pedir su turno. Entonces, Jimmy, cuéntanos de ti. Bueno, profe, de nuevo, buenos días para usted y para todos los compañeros que se encuentran conectados hoy. Bueno, mi nombre es Jimmy Sandoval Oyola, yo tengo 28 años, estoy conectado desde Bogotá, localidad Chapinero, barrio Quinta Camacho. Ya experiencia a nivel con la educación superior, ya tengo, yo soy profesional, soy abogado y adicionalmente ya tengo especialización en Derecho Constitucional y Administrativo. Mis estudios los he realizado en diferentes universidades, el del pregrado lo realicé en la Universidad Militar Nueva Granada, la especialización la realicé en la Universidad Católica de Colombia y pues actualmente decidí iniciar con este proyecto de la segunda carrera en psicología, que es el programa que escogí en la UNAD. Excelente, Jimmy. Bueno, muy bien. Bueno, cuéntanos cuál es tu aporte al conversatorio. Bueno, profe, pues preparé como un pequeño texto para Perfecto, responder la pregunta. excelente. Y se los voy a leer textualmente como lo planteé, de Sí, pronto para ver si es clara la respuesta que intento dar. Entonces, según la lectura denominada Los desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI, se menciona que según Lorenzo García Aretio, la educación a distancia enfrenta 10 retos que se distribuyen en niveles macro, meso y micro, los cuales hacen referencia a desafíos externos, desafíos propios de las instituciones a distancia y desafíos que involucran al docente y al aula virtual, respectivamente. Es así que entre estos 10 desafíos encontramos, entre otros, la resistencia y falta de credibilidad en el modelo de educación a distancia, la financiación y marcos regulatorios, la promoción de escenarios para la formación y capacitación permanentes de los docentes, la personalización del aprendizaje y el incrementar la motivación y la interacción de los estudiantes. En virtud de lo mencionado, se observa que la educación a distancia enfrenta desafíos que van desde su implementación hasta su adecuada ejecución, ya que al ser una forma de educación no convencional o tradicional,
enfrenta mayores retos que la educación presencial, con lo cual se genera poca aceptación y es por ello que considero que uno de los mayores desafíos para la educación a distancia sería el acabar con la resistencia que se presenta tanto por el sistema educativo tradicional como por los mismos involucrados en este tipo de procesos educativos. Ese sería como mi aporte, profe, como Excelente. tal, para responder la pregunta. Excelente, Jimmy, pues absolutamente concreto, conciso, al punto y bueno, me parece que hiciste un panorama pues muy bueno, una síntesis muy buena de los desafíos. Tal vez, tal vez te diría que cuando los mencionas, ¿cierto? Cuando mencionas esos desafíos, no haces la distinción entre si son desafíos que pertenecen a la categoría macro, a la meso o a la micro, pero de resto está muy bien. Vamos a ver si alguno de tus compañeros nos ayuda haciendo esa distinción. Muchísimas gracias, Jimmy. Vamos a darle la palabra a Norma Valentina Lozada. Adelante, Norma. Buenos días, doctor y compañero. Mi nombre es Norma Valentina Lozada Suárez. Estoy en el programa de Ingeniería Agroforestal. En este momento me encuentro en el municipio de La Grada Huila. Cursé un tecnólogo de gestión de empresas agropecuarias en el SENA. Y, profe, tengo una pregunta frente Sí. a la pregunta, sino que yo en un formato encontré, fue una pregunta que hice, ¿cuáles son los desafíos que has enfrentado en tu proceso de adaptación a la educación a distancia? ¿Y qué expectativas ha generado frente a esta modalidad? Entonces yo tengo la respuesta de esa pregunta. Bueno, le das un carácter mucho más personal. Está bien, está bien. Adelante, Norma, te escuchamos. Los desafíos que he enfrentado en el proceso de la educación a distancia ha sido adaptarme a esta nueva modalidad de estudio, organizar el tiempo de estudio y de trabajo y el desafío de manejar adecuadamente el campus virtual. Y en este momento, pues, el estrés que a veces uno tiene frente a los trabajos de la universidad y el trabajo que uno ejerce de la carrera ya como tal. Pues la expectativa es que a pesar de la distancia nos podemos formar adecuadamente y lo más pronto posible, tanto a nivel profesional como a nivel personal, gracias a la modalidad que ejerce la Universidad La UNAM. Ok, listo. Norma, sí, digamos, respuesta mucho más desde tu propia experiencia en estas primeras semanas de estudio, ¿cierto? En la modalidad virtual. Es válido, digamos que hay desafíos también que tú estás viviendo y bueno, los mencionas, es válido. Muchas gracias por tu participación. Vamos a escuchar a la compañera Sandra Paola. Adelante, Sandra. Gracias, profe, gracias, compañeros. Bueno, mi presentación personal. Mi nombre es Sandra Paola. Yo tengo un pregrado en administración pública. Adicional, pues también realicé una especialización virtual en gerencia social. También soy funcionaria pública hace más de 4 años. Entré a la carrera administrativa por concurso de méritos. Bueno, el aporte... Discúlpame, Sandra. Sí, ¿Cuál es tu apellido? Riascos Leitón. Riascos. ¿Dónde hiciste tu pregrado en administración pública? En la Escuela Superior de Administración Pública. En la SAP, esa. Sí, señor. ¿Y la especialización también ahí? Igual, sí. ¿Y esa especialización en gerencia social, me dijiste? Sí, señor. En la ESAP. Ok. ¿Y ahorita estás estudiando aquí con nosotros? ¿Qué estás estudiando? Psicología.
Sí, señor. Ok. Adelante, Listo. Sandra, te escuchamos. Listo, profe. Bueno, en cuanto a la respuesta, la pregunta, yo quise hacer, y me atreví a hacer un paréntesis, discúlpeme, profesor, hice un reto y el objetivo que se puede alcanzar con ese reto. Qué pena, ¿listo? Bueno, para responder a la pregunta, entonces diríamos que en la actualidad los retos de la educación a distancia o virtual van enfocadas con un mundo digital que va evolucionando, y no solo la educación virtual, sino todo tipo de educación va evolucionando con el mundo digital que nos atañe en este momento a todos. ¿Cómo va mejorando? Las fuentes de información han cambiado, los modos de comunicación han cambiado, entonces todo eso conlleva a que la educación también cambie en torno a ese mundo digital que nos está permeando ahorita. Bueno, en cuanto a los retos, hice una distinción de cada uno, me permití hacer eso. Por ejemplo, tenemos primero la formación del individuo, llámese profesor, llámese alumno, llámese el componente administrativo de una institución, debe estar capacitado en la actualidad. Debe estar capacitado. ¿Con qué objeto? Para que sea competente, para que sea capaz de interactuar en un mundo digital creciente. 2. La inteligencia colectiva. Para mí la inteligencia colectiva es importantísima porque permite aprovechar las posibilidades abiertas y múltiples de una sociedad digital. Entonces, ¿qué quiere decir la inteligencia colectiva? Que todos vayamos en la misma sintonía de un desarrollo virtual, en este caso de aprendizaje. Sigamos con los contenidos que debe sumársele a la pedagogía. ¿Qué quiere decir eso? La pedagogía virtual cambia. Entonces, por tanto, debemos cambiar esos contenidos pedagógicos porque eso debe convertir al alumno en un investigador. La tecnología amplía las posibilidades de que la pedagogía desarrolle un aprendizaje más significativo. Entonces, si tenemos una buena pedagogía, debemos vincularla a la tecnología. Cuarto, la ampliación de nuevos métodos de evaluación, importantísimo, porque es que la evaluación cambia. Cuando es en un aula, ya no es lo mismo que en una aula virtual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, o bueno, los docentes, encargados, directivos, debemos empezar a encontrar nuevas formas de evaluación, de aprendizaje, que el alumno pueda desarrollar. Quinto, las capacidades que tienen los alumnos. Importantísimo que con el fin de desarrollar el trabajo de cada alumno, que es autónomo, la capacidad de investigación crezca en él, que se perciba la información y que además sea un trabajo colaborativo entre el desarrollo y la comunicación de sus compañeros y docentes. Sexto, el profesorado, importantísimo tener en cuenta que juega un papel sumamente importante, puesto que es quien debe conocer perfectamente los recursos que contribuirán al alumno a alcanzar cada uno de sus objetivos de aprendizaje. Por tanto, el profesorado es más que una guía, un estratega que domine las fuentes de información para poderlas impartir a su alumnado. Los contenidos del campus virtual, por ejemplo, deben ser claros y específicos. Ese es un reto que tenemos que cumplir. Deben ser claros y específicos para que interactuar ante los contenidos a partir de varias fuentes permita a los alumnos elaborar su propio contenido en ejercicio de síntesis, abstracción y contraste con la información para que pueda interactuar entre los conocimientos que están en el campus virtual y los conocimientos en la práctica. Pues qué pena, profe, sí, esa es mi respuesta. Ok, listo. Sandra, pues muchísimas gracias. Muy completa, muy elaborada tu intervención con muchísimos elementos que nos van a ayudar, digamos, bueno, a eso, a tener más elementos de discusión, que nos van a ayudar a tener una mejor discusión. Muy bien, muchas gracias. Te quería preguntar, ¿en dónde es que trabajas? Que me decías que eres funcionaria pública. Sí, señor, soy funcionaria pública de carrera por concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Comisión Nacional del Servicio Civil. Vale. Bueno, Sandra, muy bien. Bueno, entonces, antes de darle la palabra a Wendy y a Angie, que va después de Wendy, quisiera hacer algunas
anotaciones o acotaciones de lo que nos dijo Sandra. Sandra mencionó, bueno, dentro de toda esa batería de elementos que mencionó 3 que son la base del modelo pedagógico de nuestra universidad, de la UNAD, ¿cierto? Ella habló de inteligencia colectiva, yo relaciono eso con lo que mencionó después, con el trabajo colaborativo, ¿cierto? Ella mencionó el aprendizaje significativo y también mencionó la autonomía, el trabajo autónomo del estudiante. Estos 3 conceptos son el pilar, son la base del modelo pedagógico de la UNAD. Y la interrelación de esos 3 conceptos son lo que ha potenciado, digamos, ese modelo pedagógico y lo que le permitió a la universidad, por ejemplo, obtener una acreditación en alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación en diciembre pasado. Entonces, es bien importante resaltar estos 3 elementos. Les pido que tomen nota, les pido que los resalten en sus esquemas gráficos que van a sintetizar esta discusión, porque son el pilar de nuestro modelo pedagógico. El trabajo autónomo, la autonomía, tiene que entenderse como una, digamos, una responsabilización del individuo de las consecuencias que tienen sus acciones, ¿cierto? Eso es la autonomía. Yo como individuo me responsabilizo de lo que hago o de lo que dejo de hacer, conozco cuáles son las consecuencias de mis actos y me responsabilizo de esas consecuencias. Ahí se puede hablar de autonomía. No como algunos, digamos, de manera ligera piensan, y es que autonomía es hacer lo que a mí se me dé la gana, ¿cierto? Eso sería otra cosa, no sé cómo se llamaría eso, pero la autonomía es eso, es poderme hacer cargo de las consecuencias que traen las decisiones que yo tomo. Eso es la autonomía. Cuando logramos que un estudiante, digamos, se convierta en un estudiante autónomo, podemos pensar en tener un trabajo colaborativo o, como decía Sandra, una inteligencia colectiva, digamos, más que funcional, pues potente, ¿cierto? Una potencia de ese trabajo colaborativo, de esa inteligencia colectiva sería, digamos, potenciado por la autonomía, ¿cierto? Entonces, cuando una serie de estudiantes autónomos se reúnen, ahí ese trabajo colaborativo que permite la construcción colectiva del conocimiento, del saber, ahí sucede, digamos, la magia, pero tienen que ser estudiantes autónomos que se responsabilicen de lo que hacen. De otra manera, pues, digamos que se rompería un poco esa relación entre esos 2 pilares del modelo pedagógico y pues quedaría coja la mesa, ¿cierto? Y lo otro que mencionó Sandra, que yo resalto dentro de todo lo que mencionó, es el aprendizaje significativo, ¿cierto? Ese concepto, lo que, digamos, lo que tiene detrás es la relación que hace un estudiante del contenido o de los conceptos que está estudiando, que está conociendo, ¿cierto? Con lo que ya conoce, ¿cierto? Entonces, establecer esa relación entre lo que yo ya conozco y lo nuevo que estoy aprendiendo, ¿cierto? Eso es lo que se denomina aprendizaje significativo. Y si eso usted lo junta, lo articula con una inteligencia colectiva, con un trabajo colaborativo entre individuos autónomos, pues
tenemos la potencialidad del modelo pedagógico de la UNAD. Así que esas son como los tres elementos que yo resaltaría de toda esta batería de elementos que Sandra mencionó, ¿no? Trabajo autónomo, trabajo colaborativo y aprendizaje significativo. Esos tres, la relación entre esos tres elementos son los que potencian lo que sucede aquí en la universidad, y me gustaría que ustedes incluyeran esos tres elementos y los relacionaran allí en sus esquemas gráficos. Bueno, hay muchos más elementos que Sandra mencionó, pero me voy a quedar con esos tres para darle la palabra a las compañeras que estaban esperando. Muchas gracias nuevamente, Sandra, por tu intervención. Vamos a darle la palabra ahora a Wendy, pero Wendy bajó la mano, acaba de bajar la mano Wendy, creo, pero adelante. No, la que bajó la mano fue Sandra y se me movió el listado. Wendy Morales, adelante Wendy. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Wendy Morales. Yo estoy estudiando en este momento psicología. ¿En donde vivo? Vivo en la ciudad de Bogotá, en Patio Bonito, en Kennedy. En Patio Bonito, en un barrio que se llama Palmitas. Es un poco hacia abajo. Mi experiencia en educación superior, estudié hace 12 años un técnico profesional en recursos humanos, en administración de recursos humanos en el SENA. A nivel así tecnológico, pues no fue mucho. Primero, las herramientas eran diferentes y segundo, todo fue presencial. He venido trabajando con eso. Por la pandemia me quedé sin empleo y decidí estudiar. Hay unos procesos aquí en el barrio, entonces digamos que tengo la posibilidad de estudiar. Decidí estudiar psicología por vocación y pues aquí estoy. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, no, Wendy, muchas gracias por tu presentación, muy completa. Cuéntanos qué nos traes para responder la pregunta que está en pantalla. Listo. Dice, ¿qué desafíos presenta la educación a distancia? Según Lorenzo García Aretio, la educación a distancia no genera una aceptación como educación formal. Por esta razón no hay regulación, no se legisla para ella, además no genera una concepción positiva. Para desarrollarla, nuestro mayor reto es que debemos estar capacitados, docentes y estudiantes, para el manejo de nuevas tecnologías. Es un reto para los docentes el conocer y entender los procesos de aprendizaje de cada uno para facilitar estos conocimientos, y genera, por supuesto, un reto mayor para el estudiante, que ya debe ser o convertirse durante el proceso en autodidacta. Esa es mi intervención. Muchísimas gracias, Wendy. Algunos elementos, digamos, que también mencionó Sandra, ¿no? Y bueno, tal vez me voy a referir a este asunto que ya mencionó también antes Jimmy, de la resistencia, ¿no? De esos prejuicios alrededor de la educación superior a distancia, que evidentemente es uno de los desafíos que asume la UNAD, la universidad, y que ha respondido a ese, llamémoslo, desprestigio que está muy posicionado de la educación a distancia, con la acreditación en alta calidad por parte del Ministerio de Educación, ¿no? Esa es digamos, un esfuerzo muy grande que hizo la universidad para lograr esa acreditación. Les recuerdo que en Colombia solamente hay 50 instituciones acreditadas en alta calidad, y la UNAD es la única con modalidad a distancia. Esto es, digamos, el fruto de un esfuerzo de muchos años para contrarrestar esa resistencia que hay frente al modelo educativo a distancia, y digamos que es un beneficio directo para ustedes, que son estudiantes de la UNAD y futuros egresados, futuros profesionales, porque no solamente van a ser egresados de una universidad pública, la más grande del país, sino una universidad que está acreditada en alta calidad, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Wendy, por tu aporte. Vamos a darle la palabra a
Angie, adelante Angie. Y se prepara Diana Alexandra Orejuela. Bueno, de nuevo, buenos días. Mi nombre es Angie Michelle Esteban Prieto, tengo 22 años, vivo en la localidad de Engativá, en el barrio Santa María del Lago. Actualmente estoy estudiando psicología aquí en UNAD. Mis estudios anteriores, tengo un técnico en sistemas que lo hice en el SENA. Y luego de eso, pues pude trabajar para poderme pagar para auxiliar de vuelo. Y lo terminé, me gradué, pero pues fue cuando empezó lo de la pandemia y pues ya no pude como hasta ahora ejercerlo. Entonces pues me llamó la atención estudiar psicología y pues aquí estamos. Ok, muy bien, Angie. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir acerca de esta pregunta que está en pantalla? Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia? Eh, bueno, yo también hice como un párrafito. Sí. Es como enfatizar en la calidad de vida, valorar más el presente, educar para el ahora, educar para el cambio y generar un educando distinto, con flexibilidad, la calidad, la pertenencia, la articulación, los aprendizajes, la motivación. Esto también va más allá como del trabajo en el aula. También es como organizar tu tiempo con precisión, eso va más como para nosotros. Desarrollar la autonomía para cumplir con todas las actividades, concebir como consagrado todos los momentos del estudio, pues ya que a veces nos dedicamos más en el tiempo que nos queda, más no le damos un valor adecuado a eso. Darle rienda suelta a la curiosidad y a pesar del cansancio, pues ir más allá de lo que nos brinda ahorita el aula, o sea, es decir, lo virtual, y mantener buena actitud y no, pues, no rendirnos para conseguir lo que queremos como el objetivo. Ok, Angie, bueno, muchas gracias. Cuéntame, estos desafíos que listaste, digamos, ¿provienen de tu propia experiencia o provienen de las lecturas que hiciste o de dónde, digamos, sacaste este listado de desafíos? Investigué también más a fondo porque pues no pude como abrir lo que su merced nos había enviado, Ya. entonces pues busqué aparte. Y también como de experiencia, porque una cosa es presencial, que tú tienes que cumplir con un horario, con una calidad de estudio, o sea, con tiempos adecuados para el estudio, cosa que ahorita lo virtual pues es lo que tú pones y lo que tú le das al estudio más o menos. Bueno, Angie, muchísimas gracias. Es importante que hagas la lectura, ¿cierto? En particular, la de los desafíos de la educación del siglo XXI de Lorenzo García Aretio, para que puedas, cuando crees el organizador gráfico, el esquema gráfico, puedas categorizar estos desafíos que mencionaste en las tres digamos, categorías que él propone, ¿no? Entonces recuerda, ya tu compañero Jimmy las mencionó, la categoría macro, la meso y la micro, pero todavía estamos a la espera de que alguno de ustedes nos pueda dar más precisiones acerca de esas tres categorías, aunque Jimmy lo precisó, pero digamos, no hizo esa organización de los desafíos en cada una de esas categorías. Entonces, presta mucha atención a tus compañeros y haz las lecturas para que puedas dar cuenta de esa organización que propone el autor y que eso se vea reflejado en tu esquema gráfico. ¿Listo? Ok, entonces se prepara la compañera Diana Alexandra Orjuela y luego viene, no alcanzo a ver tu nombre, así, Verónica Curí. Adelante, Diana Alexandra. Buenos días. Vale, desde mi presentación personal, mi nombre es Alexandra Orjuela,
Tengo 23 años de edad. Estoy cursando el programa de psicología. Me encuentro desde la ciudad de Bogotá, de la localidad de Usme. Respecto a mis experiencias previas en educación superior, bueno, tengo un técnico en sistemas del SENA y soy licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Respecto a la pregunta, yo tengo un lío. Discúlpame, eres licenciada en psicología y ¿cómo se llama el programa? Pedagogía. Psicología y pedagogía. Sí, señor. Psicología y pedagogía. Perdóname, eso no es lo mismo que ser psicóloga. No, señor. La carrera se basa básicamente en la combinación de ambas, ¿no? Entonces Ajá. trabajamos desde la psicología, pero también desde la pedagogía. La carrera en sí se llama psicopedagogía, pero digamos que en la universidad se le nombraba así, licenciatura en psicología y pedagogía. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Diana, adelante, te escuchamos. Vale, digamos que desde la pregunta como tal y la respuesta que le puedo dar desde referentes teóricos se me complica un poco porque en términos laborales pues mis semanas son súper apretadas, entonces no he podido resolverla como tal sino hasta hoy que voy a resolver. Entiendo. ¿En qué estás trabajando, Diana? Ya estoy ejerciendo, entonces doy clases a niños de manera particular. Doy refuerzo escolar de áreas y doy terapia psicopedagógica. Entiendo. Listo. Entonces, bueno, cuéntanos o responde la pregunta. Si todavía no has consultado el material de estudio, pues aún tienes tiempo de hacerlo y este conversatorio te va a dar luces sobre los elementos que tienes que, digamos, distinguir cuando consultes el material de estudio. Pero entonces cuéntanos desde tu eh, experiencia, pues cómo has visto los desafíos de la educación a distancia. Vale, de manera personal o desde mi experiencia, creo que son varios. El primero es este asunto de la organización y el manejo de mis tiempos, porque ya lo he vivido estas semanas y se me ha sido muy complejo en términos de el tiempo que puedo, digamos, dividir u organizar para mi trabajo y para las clases como tal de la universidad. Digamos que mi trabajo no es simplemente ir a dar clases, sino requiere una planeación previa, una preparación de materiales didácticos, evaluación. Entonces es como llegar de trabajar y preparar. Y lo que hago básicamente, y bueno, también trabajo los domingos, entonces se me complica. Pero lo que hago básicamente es en los fines de semana que tengo libres, por ejemplo, sábados y viernes en las tardes, me dedico exclusivamente a solucionar, digamos, todos los trabajos pues, que se han dejado en cada en cada uno de los cursos. Entonces, ese ha sido uno de los principales como desafíos para mí. El tema de los horarios propios, obviamente, y digamos el orden que le pueda dar a la solución de cada trabajo. Yo creo que es simplemente ese, a manera personal. Ese sería como el desafío más, digamos, el principal desafío que estás tú viviendo, ¿no? La organización del tiempo. Sí, señor, digamos que estas semanas y también bajo la ayuda pues de la clase de cátedra unadista, pues que digamos en los esquemas que hemos realizado, en este tema de la planeación, me ha aportado un montón porque lo que digo, o sea, manejar un orden específico para cada día se me hace un poco complicado, pero digamos que ya teniendo un horario, una puede hacer ya mejores cosas, pero ese ha sido principalmente el desafío. Entiendo. Y en cuanto, digamos, el manejo
informático, de plataformas, que algunos de tus compañeros han mencionado como un desafío personal también. ¿Cómo te sientes tú con eso, el manejo del campus? No, el manejo del campus se me ha sido sencillo, se me ha, Ok, porque ya he hecho varios cursos y diplomados de manera virtual ok, y ya tenía como una idea de cuál es su funcionamiento, así que no he tenido perfecto. lío. Perfecto, Diana. Bueno, muy bien, muchas gracias por tu aporte. Como le decía a Angie y un poco a Wendy, es importante que hagas la lectura del material de estudio y que trates de relacionar las notas que has tomado, digamos, de este conversatorio con ese material de estudio para que la síntesis gráfica que hagas como resultado de este conversatorio, pues dé cuenta de todos los elementos que aquí se dijeron. ¿Listo? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Verónica y se prepara Cristian Salcedo. Adelante, Verónica. Hola compañeros, buenos días, tutor, buenos días. Mi nombre es Verónica Curizoto. Yo soy de Leticia Amazonas, que es del departamento Amazonas. Eh, estoy estudiando en la UNAD de Ingeniería Agroforestal. Soy tecnóloga forestal. Actualmente me encuentro trabajando en el Instituto Sinchi. Ajá. Soy investigadora. Y pues me atreví a hacerla profesional por vocación, sí, y pues soy muy feliz haciendo este trabajo. Ok. Em, Verónica, discúlpame, ¿estás conectada desde Leticia o estás en Bogotá? Estoy acá en Leticia, Amazonas. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Te escucho muy Eh, bien. Es que en Leticia Profe, la yo conectividad es muy quisiera, difícil. sí, pues acá los escucho muy pasito. Tengo el celular pegado al oído. Ya, bueno, nosotros te escuchamos muy bien. Se te escucha muy claro, muy nítido todo. Ok. Adelante. Profe, yo quisiera dar respuesta a cuáles son los desafíos que has enfrentado en tu proceso de adaptación en la educación a distancia. O también, pues, dar como un ejemplo de cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad aquí en Leticia. Pues Exacto. digamos Muy que uno de bien. los desafíos que yo he visto a nivel de una de institución, o creo que de como en el nivel micro, ¿sí? Es la motivación. Aquí, pues, digamos que algo que nos desmotiva mucho es la mala conectividad. No siempre hay buena conectividad. Hoy tuve suerte de que me pudiera conectar a este conversatorio. Entonces, eso desmotiva. Uno, pues, yo por lo menos tengo el tiempo para dedicarme a esta carrera. Tengo el tiempo para poder hacer mis trabajos, pero entrar al campus virtual ha sido muy complicado, es súper lento. Entonces, ese es un desafío que tenemos acá en el Amazonas. La mala conectividad, la desmotivación por esa razón. Muchas personas dejan de estudiar, porque yo tengo varios compañeros que iniciaron a estudiar, pero por la mala conectividad no han podido culminar sus estudios. Sí, entonces ese es un desafío que la UNAD acá en sede Leticia tiene. Discúlpame, Verónica, una pregunta. Allí en Leticia, bueno, está la UNAD, está la Universidad Sí, Nacional de Colombia, creo que también sí, está el Politécnico Gran Colombiano que ofrece también una formación virtual. Porque sí, digamos, todos conocemos de la mala conectividad que hay en Leticia? sí. ¿Por qué te decidiste por un programa, digamos, a distancia y no optaste por la Universidad Nacional de Colombia, que es presencial allá? Sí, lo que pasa es que la Universidad Nacional, pues es como dices tú, es presencial y acá ellos presentan un programa que se llama PEAMA, que es Programa de Educación Académica, de Movilidad Académica, creo que es PEAMA. Ajá. Entonces, aquí la persona que se inscriba acá iniciaría 2, 3 semestres acá en Leticia y tendría por obligación
movilizarse a las sedes principales de la Universidad Nacional para poder terminar y culminar sus estudios, sea la carrera que sea. Acá en Leticia no se terminan carreras. Entonces, esa es una dificultad para mí, porque yo estoy trabajando actualmente y pues tendría que dejar de trabajar para poder hacer una carrera profesional en la Universidad Nacional. Entonces, la UNAD me presta ese beneficio, diría yo, de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Claro. Entonces, esa es como la única opción que tuve en mi vida para poder profesionalizarme. Entiendo, sí, fíjense chicos, con esto que nos dice Verónica, tan interesante, la visión que tiene la UNAD es todo lo contrario a lo que tiene la Universidad Nacional. Fíjense, la Universidad Nacional le propone a los estudiantes de Leticia hacer sus primeros 2, 3 semestres allí y luego irse a las grandes ciudades. Y la UNAD lo que hace es justamente apostarle por una descentralización de la educación, cosa que los líderes transformadores de los territorios no tengan que escaparse es una figura, ¿no? Una imagen, pero que tengan que salir del territorio para formarse fuera de su territorio, y lo que pasa muchas veces allí es que esos líderes que tienen la capacidad y los estudios para transformar los territorios, pues se quedan en las grandes ciudades porque allí es donde consiguen trabajo, ejercen su profesión, y la periferia, digamos, del territorio colombiano, pues queda sin esos líderes, ¿no? Entonces, la apuesta política, digamos, de la UNAD sería esa, ¿no? Formar a los líderes que van a transformar, digamos, las comunidades, los territorios, las regiones, allá en sus propios contextos, ¿no? Esa, digamos, es una visión completamente opuesta a la que nos cuenta Verónica que propone la Universidad Nacional de Colombia, que recordémoslo, son dos instituciones aparte, completamente distintas, aunque las dos son públicas, ¿no? Sí, profe. Bueno, Verónica, ¿algo más que quieras agregar, que quieras compartir con nosotros? No, profe, la verdad es que hasta el momento eso fue lo que escribí. Bueno, Pues, Verónica. bueno, Muy bien, muchísimas gracias, gracias. profe, compañeros, feliz día. Vale, muchas gracias. Vamos ahora a escuchar, para finalizar, a Cristian Salcedo. Adelante, Cristian. Profe, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Sí, adelante, Cristian, te ¿Me escuchan? escuchamos. Perfecto. Sí. Bueno, pues mi nombre, Cristian Iván Salcedo, yo tengo 28 años, ¿sí? Me comunico con ustedes desde el municipio de Choachí, en Cundinamarca. Y bueno, actualmente trabajo, yo soy asesor técnico en el área de cultivos. El programa que voy a cursar con ustedes es agronomía. ¿Sí? Agronomía, sí. Sí, sí. Bueno, pues la verdad no hice la lectura por lo que comentaba también una compañera, tema pues de tiempo y de trabajo. Entonces estoy pues en el proceso de realizar la lectura para el trabajo. Pero pues sí les Entiendo. puedo comentar a partir de la experiencia, Sí, porque pues he hecho algunos diplomados con el Politécnico de Colombia, que la plataforma es muy parecida a la de la universidad, y pues es manejar el tema del tiempo, ¿sí? Los buenos hábitos, la interacción digital, la comunicación y el autoaprendizaje, ¿sí? Porque muchas veces no tenemos, cuando tenemos el tiempo, pues no tenemos la forma de comunicarnos con la persona para que nos dé una respuesta en el momento. Entonces es de mucho autoaprendizaje y, y pues de responsabilidad con uno mismo, ¿no? así es, Cristian. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte. Te recomiendo que hagas la lectura para que ese gráfico de síntesis de este conversatorio te quede ajustado
con las categorías, los conceptos que propone el autor. Entonces, bueno, chicos, con esto vamos dando cierre a este conversatorio. Veo que Jimmy me está pidiendo la palabra nuevamente. Adelante, Jimmy. Sí, profe, qué pena. Antes de continuar con la intervención, lo que pasa es que una compañera por medio del chat preguntaba si podía hacer la intervención por ahí, ya que se encontraba trabajando. Angie Farfán. Bueno, claro que sí. Muchas gracias por decirme eso. Adelante, Angie. Escríbenos tu intervención por el chat. Yo no había visto. Y aprovecho para compartirles nuevamente, por si alguien se conectó después de las 8:34, les comparto nuevamente el formulario para que registren su asistencia. Bueno, entonces mientras Angie Farfán nos escribe en el chat, vamos a, pues vamos a dar un poco cierre a este conversatorio, ¿cierto? Me parece que hay muchísimos elementos, sobre todo agradezco a Sandra por ese aporte de ese montón de elementos que desafían la educación a distancia. Le agradezco también a Jimmy Sandoval por esa síntesis tan precisa que nos hizo, y bueno, a todos los que participaron. Hay muchos elementos para que incluyan en ese resumen visual que van a hacer de este conversatorio. Yo quisiera tal vez entrar a hablar un poquito de las 3 categorías que mencionó Jimmy en la primera intervención y simplemente recalcar lo que él dijo, y es que la categoría macro es la categoría que está de puertas hacia afuera de la universidad, ¿cierto? Es lo que no está bajo el control de la universidad, sino que está más ubicada a nivel país, a nivel nación, a nivel estado, ¿cierto? Eso sería la categoría macro. Luego tenemos la categoría meso, que son los desafíos que están institucionales, que están de puertas hacia adentro de la institución, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el desarrollo de plataformas informáticas, el asegurar la disponibilidad de los sistemas de la universidad, todo ese tipo de cosas, y también el diseño de un modelo pedagógico pertinente para formar profesionales, excelentes profesionales, ¿cierto? Y formarlos con calidad. Esa sería la segunda categoría. Y la tercera categoría, la categoría micro, que tiene que ver con las relaciones personales, las interacciones entre los actores de la dinámica pedagógica, es decir, entre estudiantes con tutores, pero también entre estudiantes con estudiantes, es decir, con sus pares, y todas esas relaciones que se dan allí entre individuos, entre actores de la comunidad universitaria, pues son los desafíos de la categoría micro, de acuerdo a el texto de Lorenzo García Aretio. Entonces, bueno, vamos a ver si Angie nos escribió en el chat, no lo veo. Y pues chicos, la reunión se nos ha estado alargando más de lo que teníamos previsto, entonces vamos a dejar aquí, voy a detener la grabación en este momento para que este recurso audiovisual no se haga tan extenso, y vamos a darle más bien la oportunidad a ustedes, ¿cierto?, de hacer algún comentario final ya por fuera de la grabación. Entonces, en este momento detengo la grabación